Me llamo Shannon Madison, y el último sonido, normal, que recuerdo es el silbido de la tetera. Era una tarde de martes, uno de esos días laborables tranquilos en los que no suele ocurrir nada dramático, y yo le estaba preparando un té a mi novio, Justin, tal y como a él le gusta, con miel y sin leche, porque había tenido un día muy agotador. El vapor se condensaba en la ventana de la cocina hasta convertir las luces de la ciudad en una difusa neblina dorada. Durante los últimos 2 años, nuestro apartamento había sido nuestro refugio, un lugar donde la vida se percibía como algo apacible, predecible y seguro. Pero aquella noche, parecía haberse convertido en un escenario, una escena a la espera de que alguien gritara «acción», y yo no me había dado cuenta de que ya formaba parte de ella. Durante semanas, había sentido como la distancia se ampliaba, como si se desinflara lentamente un neumático. No fue una gran explosión, sino la acumulación constante de esas pequeñas ausencias. Su risa se desvaneció poco a poco de la cocina. Se sentaba a mi lado, pero su corazón ya estaba en otra parte. Su móvil, que antes solía dejar tirado en el sofá, ahora permanecía siempre bloqueado, con la pantalla hacia abajo, como si todo el mundo tuviera que protegerse de algo que se ocultara en su interior. Entré en el salón con una taza en la mano. Justin estaba acurrucado en el extremo del sofá, con el cuerpo tenso y los hombros caídos. Su mirada se clavaba en el móvil, con una concentración que normalmente solo se reserva para situaciones de emergencia. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero desapareció en el instante en que aparecí. «Gracias», dijo en voz baja, cogiendo la taza sin levantar la vista, con el pulgar aún deslizándose por la pantalla. No me senté a su lado, sino frente a él. Era un nuevo hábito que había adquirido, una nueva forma de mantener la distancia que, por alguna razón, me resultaba mucho más segura que intentar salvar la antigua. «¿Qué tal le ha ido el día?», le pregunté en voz baja. «Bueno, más o menos, aunque se me ha hecho un poco largo». Dejó el móvil a un lado, pero con la pantalla hacia abajo. Una muralla, una línea trazada. Asentí con la cabeza. La propuesta de Whitmore va por buen camino. Mi voz sonaba débil, incluso a mí misma me lo parecía. «Eso, me alegro», respondió con tono neutro, ausente. Su mirada se posó en aquel rectángulo negro y silencioso, como si éste lo estuviera absorbiendo con una fuerza gravitatoria. El silencio entre nosotros no era tranquilo. Era pesado y opresivo. Como si algo importante estuviera muriendo en silencio en un rincón y ninguno de los dos quisiera volverse para mirarlo. Respiré hondo para recomponerme. Mi intención era ir poco a poco, comenzar con delicadeza y tacto. Pero aquellas cenas en silencio, los planes cancelados y el retroceso fugaz de Justin la semana pasada cuando me incliné para darle un beso de buenas noches, todo eso había abierto una grieta en algún lugar de mi interior. Mi voz sonó más suave de lo que esperaba, flotando en el aire, una simple pregunta que, sin embargo, cargaba con el peso de todo un edificio derrumbándose. Justin levantó la cabeza bruscamente. Su rostro palideció al instante, para luego teñirse de 2 manchas de un rojo intenso, como 2 marcas de culpa impresas en sus mejillas. Esa fue toda la prueba que necesitaba. Había vislumbrado ese nombre, una notificación que apareció en la pantalla bloqueada mientras se duchaba. Leona. Lo ocurrido anoche no me daba tregua. Me dije a mí misma que solo era una broma, que mi intuición estaba exagerando. Pero la intuición nunca miente, y solo susurra aquellas verdades que no queremos oír. Leona, y Justin tragó saliva, solo es una amiga. Una amiga con la que charla hasta las 2 de la madrugada. Una amiga con la que salió a tomar algo el jueves pasado después del trabajo. Mi voz sonaba tranquila, pero en lo más profundo de mi ser sentía como si algo afilado me estuviera desgarrando lentamente. «Es que, ella me entiende», dijo. Repetí, «te entiende». «No es que usted no me entienda», se apresuró a decir Justin, como si eso pudiera suavizar el ambiente, «es solo que, cuando estoy con usted, todo es muy seguro. Tenemos nuestro ritmo de vida, nuestra forma de vivir. Nuestra rutina, y ella es diferente, está llena de espontaneidad. Ella me hace sentir viva». Viva. Esa palabra tenía un regusto metálico. Recordé aquellas noches en las que lo abrazaba cuando no podía dormir, recordé cuando su coche se averió a las 3 de la madrugada y conduje por toda la ciudad para ir a recogerlo. Esos días tranquilos y fieles que habíamos construido juntos, ahora él los calificaba con ligereza de jaula. Justin me miró, y la ternura de su mirada resultaba,
curiosamente, cruel. Me importas, Shannon. Te quiero, pero ya no estoy enamorado de ti. Su tono era suave, como si se tratara de un gesto de bondad. A continuación, llegó el corte definitivo, la elijo a ella. No respondí. No lloré, no hubo ningún estallido. Me limité a escuchar en silencio mientras él me describía con detalle el desmoronamiento de nuestra vida. Se inclinó hacia adelante, con una voz aún más suave, casi como si lo hubiera ensayado. Pero ella es esquiva. Quizá no funcione. Es demasiado intensa. Respiró hondo, y las siguientes palabras sonaron como si vinieran de otro mundo. Así que solo necesito un poco de tiempo. Si no funciona con ella, podemos volver a hablar. ¿De acuerdo? No cierre ninguna puerta. No me odie. Extendió la mano y la posó sobre mi rodilla, y no era más que una imitación torpe de la intimidad, un gesto superficial destinado a tranquilizarse a sí mismo. No era por mí. En ese instante, algo en mi interior se solidificó en un cristal gélido. La tristeza no se disipó, sino que se convirtió en un fósil. Se convirtió en algo que podía sostener en la mano sin que se rompiera. Aparté su mano de mi rodilla y la volví a colocar sobre su propia pierna. Justin parpadeó, desconcertado. Pensaba que me vería derrumbarme, armar un escándalo, llorar, suplicar o cualquier gesto que demostrara que merecía ser amado. Sin embargo, lo que le ofrecí fue silencio, una lucidez tranquila y fría que no sabía cómo interpretar. Lo entiendo, y dije en voz baja. Su desconcierto se acentuó. Era la primera vez en semanas que sentía una pizca de satisfacción. Una hora después se marchó. Hizo las maletas rápidamente, esperando con ansiedad ese estallido emocional que nunca llegó. Cuando por fin se dirigió hacia la puerta empujando la maleta, se detuvo. ¿De verdad no va a decir nada? Le miré fijamente, de verdad, y luego pronuncié dos palabras que destrozaron su última y más tenue ilusión. Conduzca con cuidado. La puerta se cerró de un portazo. Se había ido. Pero el apartamento no parecía vacío. Se sentía, tranquilo, como si se hubiera purificado. Me quedé paralizada en el sillón hasta que el silencio me envolvió como una manta. Entonces me levanté. Lentamente. Con determinación. Primero fui al cuarto de baño. La maquinilla de afeitar, su colonia, sus auriculares enredados, los fui metiendo uno a uno en la caja. Sin ceremonias, sin ira, solo una remoción. A continuación, el dormitorio, luego el armario y, por último, la mesita de noche. Cada objeto que tocaba se volvía más ligero en el momento en que abandonaba mi espacio. Escribí Justin en cada caja con un rotulador negro y grueso. Cuando terminé de recogerlo todo, el apartamento volvió a ser mío. Mi aire, mis paredes, mi vida. Aquella noche, respiré aliviada por primera vez. Era un alivio, no tristeza, algo a medio camino de un nuevo comienzo. Las cajas de Justin estaban alineadas ordenadamente junto a la puerta principal, con sus bordes bien definidos y las etiquetas impecables, sin el menor indicio de haber provocado tal caos. Si alguien entrara, tal vez pensaría que me estaba preparando para mudarme. En cierto sentido, así era, no a otro apartamento, sino hacia otra versión de mí misma. La quietud del apartamento se percibía ahora de otra manera, y ya no era vacía, ni triste, sino simplemente limpia. Era como si alguien hubiera apagado por fin aquella máquina que llevaba tanto tiempo zumbando de fondo, hasta el punto de que había olvidado su existencia. A la tarde del día siguiente, saqué las cajas al pasillo puntualmente. Eran las 5 en punto de la tarde. No quería que él, ni el rastro de su presencia, volviera a invadir mi espacio. A las 5:05, un suave golpe resonó en la puerta metálica. Exhalé, respiré hondo y luego abrí la puerta. Justin estaba allí, con su silueta recortada por la luz del pasillo. Tenía un aspecto especialmente impecable, el pelo cuidadosamente peinado, la camisa abrochada con pulcritud y la ropa impecablemente planchada. Ese atuendo encajaba más bien con una cita, no con venir a recoger los restos de una relación que usted había echado a perder. Quizás acababa de regresar de una cita. Quizás se dirigía a una cita. Quizás simplemente era así como quería ser. Hoy en día, siempre se dirige hacia lo emocionante, hacia los momentos en los que saltan chispas.
Su mirada se deslizó sobre mí y recorrió el apartamento, buscando rastros de la vida a la que una vez estaba acostumbrado. No encontró nada. Hola, dijo en voz baja, con un tono a medio camino entre la tristeza y la ternura, ¿está bien? Apenas dormí anoche. Su voz temblaba, un temblor en su punto justo, como si quisiera llamar deliberadamente su atención, como si estuviera ensayando el papel de ese hombre igualmente herido. Señalé las cajas de cartón y asentí con la cabeza. Sus cosas están todas ahí. Parpadeó, claramente saliéndose del guión. Sí. Claro, lo veo. Esperé en silencio. Titubeó. Es solo que... Desvió la mirada, la cual vagaba entre usted y las cajas, como si esperara que éstas brotaran algún tipo de testimonio emocional que demostrara su dolor. Quiero que sepa que esto también es muy difícil para mí, pero es lo mejor para los dos. Esbozó una sonrisa dolorida, ese tipo de expresión diseñada exclusivamente para ganarse la compasión. Me mantuve en silencio. El pasillo se tragó todo su rostro. Shannon, y continuó, con la voz tensa. Sé que las cosas son complicadas, pero usted y yo, entre nosotros hubo un sentimiento sincero. No digo que sea fácil, pero él ya ha tomado una decisión, dije con suavidad, y yo la respeto. Eso debería haber bastado. Pero lo que Justin buscaba no era un cierre, sino una validación. Soltó una risa seca y ahogada, y una emoción de incredulidad se desbordó por las grietas. Ni siquiera va a intentar luchar por nosotros. ¿Luchar por qué?, pregunté, girando ligeramente la cabeza para mirarle directamente a los ojos. ¿Luchar por alguien que ya se ha ido? ¿Por un hombre que ya ha elegido a otra mujer? ¿Luchar por ser su plan B? Su mandíbula se tensó y su mirada recorrió el apartamento, buscando de nuevo pruebas de mi desamor, ansioso por demostrar que ocupaba en mi corazón más peso del que realmente tenía. Sin embargo, lo único que vio fue el marco de la puerta, oculto por mi cuerpo, una frontera silenciosa y clara. Le oí tragar saliva y bajar la voz hasta convertirla en un susurro, pensaba que estaría más triste. Esa era la verdad que se escondía tras su desconcierto. Esperaba lágrimas, esperaba una escena dramática, incluso esperaba que yo le pusiera condiciones. Quería ser el protagonista de esta tragedia de la ruptura, interpretar al héroe renuente y atormentado. Pero yo me negué a hacer la prueba. Justin, dije, tranquila como el agua en calma. No hay nada que discutir. Abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. Observé el momento en que por fin lo comprendió. Si Leona le decepcionaba, no habría red de seguridad ni colchón emocional que le recibiera. En ese momento, quien caía era él. Adiós, Justin. Retrocedí hacia el interior, cerré la puerta y giré el pestillo. Ese clic resonó como la última línea de un guión, nítido y definitivo, irreversible. Durante un largo rato, me quedé allí de pie, con la mano en el pomo, escuchando en silencio. Un sollozo atravesó jadeos entrecortados o palabras a medio formar, seguido del sonido de una caja de cartón arrastrándose por la alfombra, y luego volvió el silencio. Todo el apartamento parecía respirar al unísono conmigo. Me dirigí a la cocina y me serví un vaso de agua. Bajo la cálida luz, todo parecía extraño y nuevo, como si alguien hubiera repintado mi vida sin mi permiso. El día siguiente comenzó con una calma inesperada. Sin tristeza, sin alivio, solo un fluir silencioso. Borré del mundo digital el último rastro de él. Bloqueé su número, luego bloqueé todas las plataformas de comunicación, por último, eliminé cada rincón de Internet en el que había existido. No fue por crueldad, ni por rencor, sino con la misma serenidad con la que empaqueté sus pertenencias. Por si llegara un momento de fragilidad, no quería que la tentación estuviera al acecho. No soy fuerte. Estaba preparada desde hacía tiempo. La primera semana, me moví como un fantasma por mi rutina diaria, pero era un fantasma en paz. Dormí profundamente toda la noche, sin soñar. Comía cuando tenía hambre, sin aferrarme ya a la hora en que solíamos preparar la cena juntos. Dejaba los platos en el fregadero y ya no oía el eco imaginario de las reproches. El silencio se volvió agradable, como si un ser vivo y suave me envolviera y me susurrara, esto te pertenece, pero el mundo tiene hilos, y esos hilos sueltos te moverán cuando menos te lo esperes. El primer hilo proviene de Lila, una amiga de la universidad de Justin, que siempre ha intentado mantenerse neutral.
Me envió un mensaje de texto: hola, Sean, solo quería saludarte. ¿Cómo estás? Por cierto, lo de Justin y Leona, qué rápido va todo. Me quedé mirando la pantalla, y una leve punzada me atravesó el corazón, y no era envidia, sino una especie de comprensión. Esos hilos se estaban tejiendo, y los fragmentos de su historia llegaban hasta mí como una tormenta que se avecina. Respondí: estoy bien, espero que usted también. Y eso fue todo. Pero sabía que ese no sería el último hilo. Ni mucho menos. El primero solo fue un ligero tirón. El siguiente, sin embargo, se rompió de golpe, como un cable de acero demasiado tenso. Una semana después de recibir el mensaje de Laila, me encontraba en la tienda de comestibles comparando dos marcas de pasta que eran exactamente iguales, aunque se trataba de una disyuntiva absurda. Tras meses de primeros auxilios emocionales, me hacía sentir un lujo entre los lujos. En ese momento, oí que alguien me llamaba por mi nombre. Shannon, y me giré y vi a Priya, una de las compañeras de la antigua oficina de Justin. Me miró con esa ternura cautelosa que se tiene al acercarse a un animal herido, como si no estuviera segura de si la otra persona se había recuperado ya. Dios mío, dijo, y me dio un rápido abrazo. ¿Cómo está? Me he enterado de todo. Estoy bien, respondí, y para mi sorpresa, no era mentira. Priya bajó la voz y se inclinó hacia mí, como si estuviera a punto de revelarme un secreto de estado. Entre nosotros, a Justin en realidad, no le va muy bien. Parpadeé, esperando a que continuara. Ella prosiguió: pero Leona almorzó la semana pasada con algunos antiguos compañeros de trabajo. Parecía muy demacrado, y ella. Priya frunció el ceño, como si buscara una palabra más suave. Digamos que estaba muy alterada. Como el restaurante no tenía su vino rosado favorito, montó una pequeña escena allí mismo. Justin parecía querer hundirse en el suelo. Una emoción tranquila y compleja se extendió por mi interior. No era alegría, ni regodeo, sino ese clic nítido que se produce en el momento de la revelación. Las cosas suelen desarrollarse de formas inesperadas. Y no ha dejado de compararte con ella, añadió Priya. Una comparación tras otra, que incomodaba a todos los presentes. Exhalé un largo suspiro. Espero que aclare sus ideas, dije, y lo pensaba de verdad. Esperaba que lo hiciera en un lugar muy lejos de mí. Nos separamos y, de camino a casa en coche, sentí algo inesperado, un espacio tranquilizador que se expandía poco a poco en mi interior. Pero el universo aún no había terminado de jugar sus cartas. Unos días después, mi móvil vibró y era un mensaje de Chloe. Chloe, esa amiga común neutral, de esas que en secreto se entusiasman con los cotilleos pero fingen que les aburren. Chloe Cos, cita cancelada. Leona y sus amigas se le adelantaron. Ella dijo delante de todos que era aburrido. Juraría que utilizó la palabra cursi. Me quedé mirando ese mensaje, sin saber si reír o suspirar. Cursi. Ese era precisamente el insulto que Justin había intentado grabar con delicadeza en mi corazón. Pero el mensaje de Chloe no parecía una oportunidad, sino una simple información. Así que borré ese mensaje. Mi vida volvió a expandirse de una manera sutil y aparentemente tranquila. Al salir del trabajo, me apunté a un curso de escalada, no porque siempre hubiera querido aprender, sino porque de repente tenía energía para hacer cosas que eran solo para mí. Mis noches ya no eran una batalla, sino que me pertenecían. Poco después, tuvo lugar esa conversación que no quería afrontar, pero que era inevitable. Dave. El defensor más acérrimo de Justin, aquel que casi le animaba a seguir su corazón. Me llamó el domingo por la tarde. Hola, Sean, dijo con un tono incómodo y fingidamente alegre. ¿Te has enterado? ¿De qué?, pregunté. Dave soltó un suspiro exagerado. Leona lo ha dejado. Esperé en silencio. Con alguien como Dave, el silencio es más eficaz que las palabras. A continuación, me envió un mensaje de texto, como si estuviera comunicando una noticia trascendental. Dice que soy demasiado pegajoso y que sigo viviendo en el pasado. Me lo creí. Por supuesto que me lo creí. En cualquier caso, Dave siguió hablando sin parar. Justin está realmente hecho un lío ahora mismo. Completamente destrozado. Quiere hablar con usted. Creo que debería escuchar sus explicaciones.
Todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿no? Contemplé el tranquilo atardecer desde la ventana, escuchando su sermón moralista, que ya había repetido innumerables veces. Dave, y dije por fin. Mi relación con Justin terminó en el momento en que él decidió marcharse. No soy su programa de apoyo emocional. No me llame más por su culpa. Dave balbuceó algo sobre la compasión, pero yo ya había colgado. Se rompió el último vínculo, y poco después Justin empezó a ponerse en contacto conmigo. Primero fue un número desconocido, que aparecía como desconocido en la pantalla. Hola, soy Justin. He oído que te has mudado. Espero que esté todo bien. ¿Podemos hablar? Sin disculpas, sin reconocer lo que había hecho. Solo un bolas informal, como si fuéramos dos conocidos que habían tenido un pequeño roce, en lugar de una pareja que había protagonizado una pelea de ruptura en el sofá del salón. Bloqueé ese número. 2 días después, antes de que pudiera bloquear el segundo número, un mensaje de voz se coló en mi bandeja de entrada. Su voz estaba tan entrecortada que apenas se le entendía. Soy yo. Shannon, se lo ruego. He cometido un error. El mayor error de mi vida. Leona no es como yo pensaba. Y usted lo es todo para mí. Es bondadosa. Es sensata. Es seguridad. Y la seguridad es todo. Se lo ruego. Por favor, devuélvame la llamada. No borré ese mensaje, no por nostalgia, sino porque parecía un fragmento del pasado, como un fósil, que quizá algún día examinaría con curiosidad en lugar de con tristeza. A continuación, aparecieron los monos voladores. Su hermana Melissa, con esa superioridad que parecía innata. Antes de que pudiera bloquearla, su mensaje ya aparecía en mi pantalla de bloqueo. Melissa Shannon, soy Mel. Justin está sufriendo. Al menos debería dejarle terminar de hablar. Sea una persona comprensiva. La bloqueé a ella también. Esta fortaleza sigue herméticamente cerrada. Pero esa actitud de superioridad no respeta ningún muro. Exige que las puertas se abran de par en par, aunque ya haya reducido la casa a cenizas. A finales del segundo mes, algo se asentó en lo más profundo de mi ser. Algo sólido. Algo inquebrantable. Ya no buscaba curarme gracias a él, sino reconstruirme más allá de él. Entonces, cuando el universo consideró que era el momento adecuado, casi poético, me presentó a una nueva persona. Una persona tierna, sensata y cálida. Evan. Todo comenzó con una conversación en una clase de escalada. Luego vino el café. Después, las risas. Esa sensación de tranquilidad y naturalidad que nunca había notado que anhelaba. Con él, mi mundo ya no era un campo de batalla silencioso. Estaba lleno de vida, pero sin esa imprevisibilidad disfrazada de pasión. Llevábamos 6 semanas saliendo cuando, aquella noche, el pasado me embistió como una marea. Era martes, y la lluvia caía con fuerza por las ventanas del salón. Evan estaba en la cocina, a mi lado, removiendo una salsa fresca para la pasta, y el aire se impregnaba del aroma del ajo y de una cálida calidez. Se oyó un suave golpeteo en la puerta, pero con una brusquedad inoportuna y desconcertante. Evan echó un vistazo al reloj, pensando que había llegado alguien. No, murmuré, pero en mi interior ya lo sabía. Hay fantasmas que no se desvanecen silenciosamente. Vuelven irrumpiendo con fuerza. Aquellos golpes no fueron fuertes, solo 3 ligeros toques, pero rasgaron el cálido aroma a ajo de la cocina como si se rompiera un cristal. Evan dejó de remover. ¿Estás seguro de que no viene nadie? Seguro. Mi voz sonaba tranquila, pero sentí un escalofrío en el estómago. Era una sensación que reconocí al instante. El pasado estaba arañando mi puerta. Me sequé las manos con una toalla, atravesé el salón, iluminado por una luz tenue, y me dirigí hacia la puerta. La lluvia resbalaba por el cristal esmerilado de la ventana del pasillo, proyectando sombras titilantes sobre el suelo. Al principio solo abrí la puerta unos centímetros. Y allí estaba él. Justin. Empapado. El pelo pegado a la frente, los ojos enrojecidos y muy abiertos, a la vez suplicantes y desorientados. El rímel no se había corrido por su rostro como me había pasado a mí unos meses antes,
pero algo más se había desmoronado. Parecía alguien que llevaba días sin pegar ojo, alguien a quien se le había derrumbado el mundo, y también alguien que de repente había recordado que yo había sido quien sostenía las vigas de su casa. Shannon susurró, con la voz entrecortada, mientras el agua de lluvia goteaba de su chaqueta al suelo. No me ha respondido a ningún mensaje. Tenía que verla. Mi mano se aferró con fuerza al pomo de la puerta. No la abrí más. Justin, dije, con tono tranquilo y distante. ¿Qué hace aquí? Tengo que hablar con usted, dijo con voz entrecortada. Se lo ruego. Su mirada vagaba detrás de mis hombros, como si buscara un refugio familiar, la vida cálida que antes había menospreciado. Pero no la encontró. Lo que vio fue una habitación ordenada, una luz cálida, un jarrón con tulipanes frescos en la mesita del recibidor y un apartamento en el que ya no había lugar para él. He sido un idiota, dijo, con una voz que de repente se volvió ronca como una rama que se rompe. He sido demasiado tonto, Shannon. Leona no era en absoluto como yo creía. Se aprovechó de mí. Me dijo cosas horribles. Me hizo sentir que no valía nada. El agua de lluvia le goteaba por la barbilla y caía sobre mi felpudo. Siguió hablando, y sus palabras brotaron como un torrente, convirtiéndose en una confesión desenfrenada. Usted sí, ella no. Usted es sensato. Es bondadoso. Me hace sentir segura. Y yo no me di cuenta. No supe valorarlo. Lo he echado todo a perder. Ahora lo comprendo. Quiero recuperarlo todo. Quiero volver a casa. Hogar. Esa palabra me golpeó como un eco lejano, familiar, pero que ya no me pertenecía. Levantó la vista hacia mí con una esperanza temblorosa. Era la esperanza de quien cree que esa puerta, y ya sea en sentido figurado o literal, y sigue ligeramente entreabierta. Antes de que pudiera responder, llegó una voz desde el interior del apartamento. Tranquila, esa voz que se había integrado silenciosamente en mi nueva vida. Querida, ¿va todo bien? Los pasos de Evan se acercaban suavemente hacia la puerta. La salsa ya casi está lista. La reacción de Justin fue tan rápida como desgarradora. Su rostro, ya de por sí pálido, se volvió en un instante mortalmente blanco, abrió la boca, sus ojos se agrandaron y, acto seguido, se derrumbó. Era una conmoción pura y sin disimulo, el momento en que se dio cuenta de que la historia a la que creía seguir perteneciendo había seguido su curso mucho antes, sin él. Evan se detuvo a unos metros detrás de mí, sin haber visto aún quién estaba en la puerta. Pero su voz, su mera presencia, bastaba. Justin se tambaleó ligeramente, como si un puñetazo le hubiera expulsado todo el aire del cuerpo. No me volví. Mantuve la mirada fija en Justin, observando las ruinas de su arrogancia, su presunción y su red de seguridad. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del pasillo. La escena parecía sacada de una película, como si el universo estuviera a punto de ofrecerle el momento dramático que tanto había esperado, solo que con un final equivocado. Dije en voz baja, tienes razón, Justin. Se le movió la nuez y tragó saliva. No había funcionado con ella. Sus ojos se humedecieron al instante. La culpa, la tristeza y la humillación se mezclaban como agua turbia. Pero continué, con voz firme y decidida, en todo lo demás, se equivoca. Parpadeó con rapidez. Shannon, se lo ruego, podemos arreglar esto. Sé que podemos hacerlo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Solo no me deje fuera. Negué con la cabeza suavemente. No hay nada que salvar. Esas palabras cayeron con el peso de una página del libro que se cierra. Mi vida ha seguido adelante, dije, y le sugiero que usted haga lo mismo. Dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí, una señal que no podía ser más clara. Fuera del umbral no había lugar para él. Por fin, vio con claridad la verdad de la que había estado huyendo durante meses. No era la persona que yo esperaba. Era la persona a la que ya había superado. Sus labios temblaban. Shannon, sigo queriéndola. Dejé que el silencio se tragara su confesión. No necesitaba responder. Adiós, Justin. Cerré la puerta suavemente, y ese chasquido nítido y claro fue el tipo de sonido que sigue resonando en el corazón incluso después de que el silencio haya vuelto.
Me quedé de pie un momento, aguzando el oído. Desde fuera de la puerta llegó una inhalación entrecortada, mezclada con sollozos y un murmullo de incredulidad. A continuación, unos pasos se alejaron por el pasillo, lentos y vacilantes. El pasado por fin se había ido. Me di la vuelta. Evan estaba de pie en la puerta de la cocina, con las cejas ligeramente arqueadas, mostrando una suave preocupación. No preguntó por el motivo ni por los detalles. No indagó. ¿Va todo bien?, preguntó en voz baja. Me acerqué a él y le rodeé la cintura con los brazos, y el aire estaba impregnado del cálido aroma a ajo y hierbas. Solo era un fantasma, dije. Aquella noche, por primera vez, mi voz ya no temblaba ni sonaba lejana. Era cálida, auténtica y llena de vida. Evan me dio un suave beso en la frente. Vamos, dijo con dulzura, la cena está casi lista. Cuando le seguí de vuelta a la cocina, el apartamento se iluminó, pero aquella luz ya no era la sombra de otra persona, sino una luz que, por fin, me hacía sentir que me pertenecía. En ese momento, comprendí profundamente una verdad tranquila y auténtica. Hay fantasmas que no le acosan. Simplemente esperan a que usted deje de abrirles la puerta. Mientras Evan y yo cenábamos, el sonido de la lluvia se había convertido en un susurro incesante más allá de la ventana. La luz cálida fluía por la cocina y el aire se impregnaba del aroma del ajo, el tomate y la albahaca. Cada gesto transmitía tranquilidad, el suave tintineo de los cubiertos, el sonido de la salsa al rozar el fondo de la cacerola. Evan tarareaba en voz baja. No había escenas dramáticas. No había dramatismo cinematográfico. Solo había serenidad. Nunca me había dado cuenta de que esa sensación me resultara tan extraña. Me senté frente a la pequeña mesa, con los dedos aferrados a la copa de vino aún caliente. Evan me sonrió, una sonrisa que no requería respuesta, ni explicación, ni consuelo. Simplemente preguntaba, ¿está usted aquí conmigo en este momento? Y mi respuesta, por fin, fue sí. Cenamos, conversamos, reímos. No fue un momento de bullicio, frenesí o desenfreno, sino de serenidad. En medio de esa tranquila serenidad, sentí que algo sutil pero poderoso se asentaba en mi interior, un sentido de pertenencia que podía mantenerse sin necesidad de distorsiones ni concesiones. Al terminar la cena, mientras los platos se secaban en la estantería, me acurruqué en el sofá, envuelta en una manta. Evan se sentó a mi lado, con el brazo descansando suavemente sobre mi hombro. Su presencia era tierna, sin artificios. Ese peso suave me hacía sentir con los pies en la tierra, en lugar de atada. No volvió a mencionar los golpes en la puerta, ni preguntó qué había pasado. Simplemente se quedó sentado en silencio, respirando conmigo en ese cómodo silencio. Pensé que esa era la verdadera sensación de seguridad. No la que Justin solía burlarse de mí y esa seguridad aburrida que le adormecía, sino una seguridad basada en el respeto, el acompañamiento, la estabilidad y el cuidado mutuo, una seguridad que no requería sacrificios como prueba de amor. Me recosté sobre el hombro de Evan y exhalé lentamente un aire que, sin darme cuenta, había estado conteniendo durante mucho tiempo. El fantasma de Justin apenas se vislumbraba en ese momento, y no era ni una amenaza ni una herida, sino solo un recuerdo de aquella vida que ya no consideraba parte de la mía. Él llamó a mi puerta por última vez, y el pasado tuvo así la oportunidad de desvanecerse como debía, en silencio y de forma definitiva, sin ningún alboroto. Más tarde esa noche, cuando Evan se marchó, me dio un beso de despedida y me prometió que me enviaría un mensaje al llegar a casa. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra ella. En el apartamento reinaba la quietud, y no era el silencio frágil de un corazón roto, sino la serenidad firme de un nuevo comienzo. Atravesé el salón y me detuve ante la ventana. La lluvia ya había cesado. Las luces de la ciudad se reflejaban en la calle mojada de abajo, centelleando como una nueva capa de posibilidades. Acaricié suavemente el cristal y dejé que mis pensamientos vagaran. Durante meses, había vivido en la historia que Justin había tejido. En esa historia, yo era el plan B, la salida de emergencia, la red de seguridad, un personaje moldeado en torno a sus necesidades y su autoestima. Y en el momento en que él salió de ese guión, me quedé abandonada deambulando por el escenario, un escenario que seguía decorado para una obra en la que ya no actuaba. Pero hoy, esta misma noche, me he dado cuenta de algo extraordinario. He reescrito esta historia. Me he reescrito a mí misma.
No por rencor, no por ira, sino por lucidez. La gente suele comparar el desamor con una herida, y cree que hay que cuidarla con esmero, llorar su pérdida y dejar que se cure poco a poco. Pero a veces, el desamor no es más que una puerta destinada a cerrarse, porque la vida al otro lado ya no tiene cabida para la persona en la que usted se está transformando. Me serví un vaso de agua, volví al salón y me senté con las piernas cruzadas en el sofá. El móvil vibró. Era un mensaje de Evan Holmes: estoy bien. Esta noche ha sido perfecta. Que duermas bien, Shannon. Una sonrisa se dibujó en mis labios, suave y sincera. Esa sonrisa que crece silenciosamente en lugar de florecer de repente. Dejé el móvil a un lado, me tumbé de lado en el sofá y dejé que la habitación me envolviera suavemente en su cálida calidez. De repente, un pensamiento se me pasó por la mente con claridad. El momento de la partida no fue el momento en que mi vida se derrumbó, fue el momento en que la carga innecesaria que pesaba sobre mis hombros se deslizó hacia abajo. Fue el momento en que la tormenta amainó. Fue el momento en que volví a escuchar los latidos de mi corazón. Él intentó volver. Intentó recuperar ese espacio que creía que siempre estaría abierto para él. Pero la verdad es muy simple. Cuando alguien le explica claramente lo que su amor significa para él, usted le cree. Cuando alguien prefiere el caos antes que a usted, usted deja ir. Y cuando el pasado llama a la puerta, húmedo y desesperado, usted cierra esa puerta y no por crueldad, sino por convicción. Porque algunos fantasmas respetan el final que supone una puerta bien cerrada. El final de algunos capítulos no viene acompañado de un estruendo o de un derrumbe, sino de ese clic suave y firme. Me acurruco más profundamente bajo la manta, cierro los ojos y escucho la quietud de la ciudad al otro lado de la ventana. Mañana será un día corriente, una corriente maravillosa y extraña, y esa corriente que tanto tiempo llevaba sin sentir me hace sentir, en este momento, libre.